Unidad 6. Paciente con alteraciones metabólicas. Mi índice consta de una monitorización de presión abdominal, toma de la presión intraabdominal, presión de perfusión abdominal e interpretar los resultados de esta, intervenciones de enfermería en la administración de la nutrición enteral y parenteral, valores de glicemia y tipo de hipoglucemiantes. Monitorización intraabdominal. Los pacientes en estado crítico van a padecer de diferentes agresiones dentro de su cuerpo. Esto también incluye algunas alteraciones metabólicas. Las alteraciones metabólicas vistas durante la fase temprana de la enfermedad crítica pueden ser perjudiciales para la salud de nuestro paciente o al contrario nos pueden ayudar a mejorarlo. Es importante tener en cuenta las siguientes presiones y los valores. Presión intraabdominal o PIA es la presión hidrostática que se encuentra oculta dentro de la cavidad abdominal. Esta es generada por lo que hay dentro del abdomen y las estructuras adyacentes. En condiciones basales se sitúa entre 5 a 7 milímetros de mercurio. La presión de perfusión abdominal o PPA es la presión necesaria para garantizar el flujo sanguíneo adecuado a los órganos intraabdominales. Se calcula al restar la PIA de la presión arterial media, por lo tanto, la fórmula sería PPA igual a PIA menos PAM y normalmente se encuentra en un rango de 60 milímetros de mercurio. La hipertensión intraabdominal o HIA es la elevación patológica sostenida o repetida de la presión intraabdominal mayor a 12 milímetros de mercurio, que da lugar a un trastorno funcional del contenido abdominal y los órganos intraabdominales. Clasificación. El límite superior de la presión intraabdominal aceptado por la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental es de 12 milímetros de mercurio. Aquí se va a reflejar el impacto que ejercen algunos factores como la obesidad, la presencia de citis, la diálisis peritoneal y el embarazo. Todos estos factores son factores que apoyan a que la presión intraabdominal pues sea diferente a la de 12 milímetros de mercurio y de acuerdo con la presión intraabdominal se puede clasificar en 4 grados de severidad con implicación pronóstica. Podemos tener grado 1, que es una PIA de 12 a 15 milímetros de mercurio, el grado 2, que es de 16 a 20 milímetros de mercurio, el 3, que aquí vamos a encontrar la presión intraabdominal entre 21 y 25 milímetros de mercurio, y el grado 4, que aquí vamos a encontrar la presión intraabdominal mayor a 25 milímetros de mercurio. La toma de la presión intraabdominal se indica en caso de traumatismo abdominal, ya sea que se presente de forma cerrada o abierta, también cuando hay peritonitis y abscesos intraabdominales. Una obstrucción intestinal puede ser mecánica cuando el paciente tiene aneurisma abdominal. Este se puede encontrar roto también. En presencia de pancreatitis aguda, trombosis venosa mesentérica, en el caso de que se presente un ilio paralítico, cuando hay procedimientos laparoscópicos, cuando se encuentra una dilatación gástrica aguda, cuando hay hemorragia, ya sea intra o retroperitoneal, también en presencia de edema visceral post-resucitación, empaquetamiento abdominal, falla multiorgánica, también en pacientes que se les administró un volumen alto de líquidos y pacientes con ventilación mecánica que son muy frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Para las complicaciones vemos que podemos llegar a provocar una infección urinaria, también daño uretral por el uso de la sonda, una uretritis y también prostatitis. Contraindicaciones.
Se contraindica en caso de que el paciente presente un hematoma retroperitoneal o pélvico, también en presencia de vejiga neurogénica, las mujeres embarazadas, personas con obesidad y los pacientes que presentan ascitis. Esto a razón de que pueden llegar a los valores a estar alterados. Material y equipo para poder llevar a cabo la toma de la presión intraabdominal. Necesitamos una sonda vesical, bolsa recolectora con circuito cerrado, solución salina, una llave de 3 vías, sistema y escala de medición hidráulica. Podemos hacer uso de un PVcímetro o de una escala de medición hidráulica electrónica. También, como siempre, vamos a hacer uso de guantes estériles, de gasas estériles. Se puede llevar a cabo con una pinza Kelly, con una jeringa de 50 centímetros cúbicos. Y hay que recordar, muy importante, la necesidad del expediente clínico y nuestra hoja de enfermería para registrar todas nuestras observaciones y las anotaciones pertinentes dependiendo la unidad en la que nos encontremos. Procedimiento. Para llevar a cabo nuestra toma de presión intraabdominal, primero, como siempre, hay que preparar nuestro material y equipo y hay que llevarlo a la unidad de nuestro paciente. Vamos a comprobar la identidad de nuestro paciente, vamos a preguntarle igual cómo se llama para que no haya ninguna confusión, para que no le realicemos el procedimiento a un paciente al que no esté indicado este procedimiento. Hay que valorar la estabilidad hemodinámica, hay que valorar si nuestro paciente está estable en cuanto a sus signos vitales para que no haya alguna complicación o que nuestro paciente no se altere. Debemos explicarle a nuestro paciente el procedimiento que se le va a realizar y del mismo modo también debemos explicarle a su familiar qué es lo que se le va a realizar para que estén al tanto de todos los procedimientos que se le realizan en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a proteger la individualidad de nuestro paciente, ya sea cerrando las puertas o generalmente se encuentran cortinas en cada unidad de los pacientes, entonces vamos a procurar mantener cerradas estas cortinas en lo que le realizamos el procedimiento a nuestro cliente. Vamos a colocar la cama en una posición horizontal. El paciente se va a encontrar de cúbito supino con la sonda de balón ya instalada, la sonda vesical, a unos 90 grados en relación con su pelvis. Vamos a realizar nuestro lavado de manos ahora de acuerdo con todos los estándares de calidad de la institución en la que nos encontremos. Vamos a proceder a colocarnos nuestros guantes estériles. Vamos a adaptar una llave de 3 vías a una rama del drenaje vesical según los estándares de calidad de la institución con las medidas de asepsia y antisepsia. Recordemos que nuestro paciente está en una unidad de cuidados intensivos, por lo que él está muy susceptible a cualquier tipo de infección. Entonces, esto lo debemos realizar de la manera más limpia que se pueda. Hay que verificar, también debemos verificar que la vejiga se encuentre completamente evacuada. Posteriormente vamos a realizar el pinzaje del drenaje urinario después del sistema de llaves. Hay que localizar el punto cero de la regla de medición que está situada al nivel de la sífisis del pubis y la línea media axilar. A través de una llave de 3 vías se va a conectar una rama al sistema de drenaje urinario y la otra se va a conectar al sistema de la medición hidráulica, la cual debe estar colocada en la posición distal de la sonda vesical. Aquí se va a recomendar el uso de 20 mililitros de la solución salina que teníamos preparada. Esto para llenar la vejiga urinaria, que inmediatamente va a variar la posición de la llave y esta se va a dejar, se va a dejar pasar la solución necesaria para que el tramo de escala quede libre de burbujas de aire.
Una vez que se realizó esto, la sonda vesical va a tener comunicación con la escala de medición y el menisco de agua. La orina va a comenzar a descender hasta alcanzar el valor de la presión intraabdominal. Este debe tener una pequeña oscilación con la respiración. Se debe realizar la prueba de verificación de dicha presión. Esto quiere decir que mientras respire, mientras nuestro paciente esté inhalando y exhalando, el agua, por así decirlo, va a estar como oscilando, va a estar subiendo y bajando dependiendo de la inhalación y de la exhalación de nuestro paciente. El resultado de esta medición va a ser expresado en milímetros de mercurio. Debemos asegurar que el sistema de medición hidráulico no tenga fugas, permitiendo que haya una continuidad del sistema del drenaje urinario. Hay que dejar cómodo a nuestro paciente y en orden y mantener el orden en su unidad, es decir, que si dejamos alguna basura de alguno de nuestro equipo, de nuestros guantes, hay que limpiar todo eso. Vamos a realizar los registros del control en los formatos establecidos por la institución y vamos a posteriormente a despedirnos de nuestro paciente, a darle las gracias por permitirnos realizar ese procedimiento. Y ahora la nutrición enteral y la parenteral. El paciente puede sufrir, el paciente en estado crítico va a sufrir muchas alteraciones metabólicas como un hipercatabolismo y destrucción muscular, reducción de la capacidad absortiva intestinal, resistencia a la insulina, hiperglucemia y una cierta resistencia anabólica a la síntesis proteica, sobre todo durante su fase inicial. La desnutrición es otra alteración que se puede presentar en este tipo de pacientes. La desnutrición se relaciona con mayor morbimortalidad, además de presentar una deuda calórico-proteica acumulada negativa durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Aquí se presentan, si nuestro paciente tiene desnutrición, va a tener efectos nocivos durante su evolución. El objetivo de la nutrición, ya sea parenteral o enteral, es mantener y o mejorar la función sistémica del estado de nuestro paciente. Además, también restablece su evolución clínica, enfatizando en disminuir su morbimortalidad, porque como ya habíamos mencionado, la desnutrición eleva estos niveles. También ayuda a disminuir su estancia hospitalaria. Previene también que haya una disminución proteico-calórica y adicionalmente la nutrición enteral mejora la funcionalidad de las vellosidades intestinales, disminuyendo la translocación bacteriana. Nutrición enteral hace referencia a la administración de nutrientes por medio de un tubo o sonda especializada en el tracto gastrointestinal. Su abordaje va a depender mucho del estado funcional y anatómico del tracto gastrointestinal de cada paciente que se nos presente. También su estado de conciencia, la duración de la intervención que se le haya realizado o que se le vaya a realizar, la posibilidad técnica del abordaje y las posibilidades de presentarse alguna complicación. Sus ventajas: se puede mantener la integridad de la mucosa gastrointestinal, lo que puede evitar que haya una translocación bacteriana. Económicamente podemos decir que es muy accesible, entonces en términos monetarios no hay mucho problema al aplicar este tipo de nutrición. La administración va a ser sencilla y segura. Ayuda también a que haya un aprovechamiento máximo de todos los nutrientes que le vamos a administrar a nuestro paciente. La incidencia de infecciones también es menor. Hay una mejoría en la contracción de la vesícula biliar, lo que a su vez reduce que haya una probabilidad de formación de cálculos. Aumenta la estimulación pancreática con reducción de la secreción tardía e insuficiencia funcional y mejora la cicatrización de anastomosis quirúrgicas. Contraindicaciones: como todo procedimiento, la nutrición enteral tiene contraindicaciones.
cuando hay presencia de vómito incoercible, peritonitis, obstrucción intestinal, hilio paralítico, diarrea severa, cuando el paciente presenta una fístula enterocutánea de alto flujo mayor de 500 mililitros al día, también en presencia de síndrome de intestino corto y choque hipovolémico o séptico. Fórmulas enterales. Tenemos tres tipos de fórmulas. La polimérica, aquí los nutrientes van a estar en su forma macromolecular. Para esta se requiere que exista una función gastrointestinal conservada. Se trata de fórmulas isotónicas o que son moderadamente hipertónicas, por lo que evitan el enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Esto va a ayudar a que exista una menor tasa de diarrea. Las fórmulas oligoméricas son fórmulas con macronutrientes parcial o totalmente hidrolizados, con formas simples para que su absorción sea más fácil. Se va a indicar en pacientes que padecen de una mala absorción. Como se trata de dietas hipertónicas, es necesario que la administración sea de forma lenta y progresiva. Esto evita que se vaya a manifestar una intolerancia o también que se manifieste la nutrición parenteral. Es una nutrición intravenosa administrada por medio de un catéter que se ubica en una vena. Se utiliza cuando un paciente no puede obtener todos los nutrientes necesarios, ya sea por la boca o por medio de la alimentación enteral. La nutrición parenteral se administra como una solución líquida directamente en el torrente sanguíneo y va a proporcionar calorías y nutrientes que nuestro paciente necesita. Se indica en paciente que no tiene perspectiva de nutrirse en un periodo de 3 a 5 días, ya sea por vía oral o por vía enteral. También cuando presentan sangrado gastrointestinal activo, isquemia mesentérica, obstrucción intestinal, síndrome compartimental abdominal, enfermedad inflamatoria intestinal en fase aguda, reserciones masivas del intestino delgado, insuficiencia intestinal, distensión abdominal severa y también en diarrea severa. ¿Cuándo podemos iniciar la nutrición parenteral? Los primeros días de estadía en la unidad de cuidados intensivos se va a administrar la nutrición parenteral, ya sea que nuestro paciente no pueda recibir su nutrición por vía oral o por vía nutrición enteral. Se va a priorizar ministrar los nutrientes vía digestiva para así estimular su sistema inmune y disminuir la sistema inflamatoria sistémica que nuestro paciente va a tener por las complicaciones de su enfermedad. Se debe iniciar la nutrición parenteral complementaria en el momento en el que el paciente no la tolere o que con el uso de la nutrición enteral no se recubran sus requerimientos nutricionales. Los pacientes que se encuentran desnutridos en la unidad de cuidados intensivos van a recibir la nutrición parenteral complementaria si a las 24 o 48 horas en su ingreso sus requerimientos calórico-proteicos no pueden ser cubiertos por la nutrición enteral. Las vías de administración. Las soluciones de nutrición parenteral se pueden infundir por una vía periférica o por una vía central. La elección de la vía va a depender de la duración de la nutrición parenteral, las características de la solución que se va a infundir, los accesos venosos que estén disponibles en nuestro paciente y la experiencia también del operador o de cada centro. Por ejemplo, nosotros no vamos a administrar una nutrición parenteral por una vía central si nuestro hospital no cuenta con catéteres centrales o si no contamos con ningún profesional que la pueda administrar. La nutrición parenteral va a consistir en una solución, como ya lo mencionábamos, de agua, electrolitos, aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y elementos traza. Todos estos elementos van a estar mezclados en una bolsa única y se van a administrar en un periodo de alrededor de unas 12 a 24 horas, esto dependiendo de los factores que nos lo permitan. La nutrición parenteral central va a administrar hasta el 100% de los requerimientos nutricionales. El catéter se va a insertar preferiblemente en las venas que estén próximas a la cava superior, como son la subclavia y la yugular. La vena subclavia es la vía de elección preferida para la instalación de un esquema de nutrición periférica. La nutrición parenteral periférica
Es aplicada en pacientes que van a requerir una nutrición a corto plazo, ya sea parcial o complementaria. Contiene un suministro limitado de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Como accesos periféricos se utilizan los vasos que están en las extremidades superiores, como son la vena basílica y la cefálica, ya que estas pueden ser punzadas y las complicaciones que generan pues son mínimas. Se deben emplear soluciones con una baja osmolaridad y los catéteres deben ser cambiados y o rotados de 2 a 3 días. Para las complicaciones tenemos dos tipos de complicaciones. Las metabólicas son muy parecidas a las complicaciones generadas en la nutrición enteral, ya que podemos generar hiperglicemia o hipoglucemia, también hipertrigliceridemia, alteraciones hepáticas, hipercapnia, alteraciones ácido-base y alteraciones hidroelectrolíticas, así como un síndrome de realimentación. Las complicaciones infecciosas son frecuentes, pueden ser infecciones dentro del sitio de punción o inclusive en el catéter o por contaminación dentro de las soluciones administradas, así como los cambios de las líneas. Por ejemplo, tal vez nuestro paciente tiene un catéter central, pero el catéter central ahora ocupa más tal vez medicación o ocupa que se realice algún tipo de transfusión y se requiere que ahora la nutrición sea realizada por una vía periférica. Entonces podemos instalar la vía periférica, pero no la instalamos de manera completamente limpia y podemos generar una infección por valores de glucemia. Podemos generar dos tipos de complicaciones en el nivel de glicemia o se pueden presentar lo que es la hiperglicemia. Esta condición en los pacientes críticos es muy frecuente, inclusive en los pacientes que no son diabéticos al ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Nuestro paciente va a tener un estado de hipermetabolismo que causa la aparición de resistencia a la insulina. En conjunto con esto, hay una reducción de la producción de esta hormona y también un aumento de la activación de las citocinas. Esta está entre las principales causas de la hiperglicemia. Hablemos un poquito de su fisiopatología. Los principales factores asociados a la hiperglicemia van a ser derivados de la liberación de las hormonas de estrés, también el uso de algunos fármacos como lo son los corticoides o fármacos vasopresores, así como el litio y los bloqueadores beta. También hablamos que la hiperglicemia puede ser causada por sobrealimentación y el uso de soluciones de dextrosa. Es decir, que a uno de nuestros pacientes al cual lo teníamos tal vez en ayuno y después lo sobrealimentamos o le dimos un aporte calórico mayor al que necesitaba, podemos generarle una hiperglicemia o también que lo encontramos en un nivel de desnutrición y le administramos una solución de dextrosa, también le podemos causar una hiperglicemia. Es por eso que la nutrición parenteral también debe estar, parenteral y enteral debe estar muy monitorizada. La resistencia a la insulina contribuye de manera importante al desarrollo de una hiperglucemia y a una mayor captación de glucosa por el músculo esquelético, que en el paciente crítico se va a aumentar debido a que nuestro paciente va a estar inmovilizado. En el paciente diabético entrando a la unidad de cuidados intensivos y que presenta hiperglicemia, va a ser por una combinación de un aumento de la resistencia a la insulina y un defecto de la secreción insulínica por las células beta que se encuentran en el páncreas. Niveles óptimos y manejos. Como ya mencioné, se debe tener un control estricto de la glicemia y se debe mantener en valores de alrededor de 80 a 110 miligramos por decilitro. De esta manera vamos a poder reducir la mortalidad de nuestro paciente en un 32%. El tratamiento usualmente se utiliza insulina intravenosa, que pues es el tratamiento de elección en una hiperglucemia dentro de la unidad de cuidados intensivos. Se recomienda la insulina por vía intravenosa en perfusión continua. Esto cuando nos encontramos en pacientes inestables y que están recibiendo nutrición parenteral total o nutrición enteral, o también cuando se encuentran
con suplementos intravenosos de glucosa o que no los toleran o no están indicados para que tengan una ingesta vía oral. Se inicia la insulina intravenosa en glucemias superiores a 180 miligramos por decilitro. Se van a administrar pautas intensivas de insulina subcutánea a aquellos pacientes que lo puedan tolerar por vía oral y que presenten hiperglucemias preprandiales mayores a 110 miligramos por decilitro y postprandiales mayores a 180 miligramos por decilitro en la primera hora o de 500 miligramos por decilitro en la segunda hora. Se va a administrar insulina lenta en el desayuno y la cena y también podemos administrar suplementos de insulina regular antes del desayuno, de la comida, cena y del resupón. Las necesidades diarias de la insulina las vamos a ir calculando dependiendo del estrés al que estemos sometiendo a nuestro paciente y también de la condición metabólica que él nos manifiesta. También podemos ocasionar o se puede presentar una hipoglicemia. La guía de práctica clínica va a definir la hipoglucemia con lo que es la triada de Whipple, o sea que va a haber aparición de síntomas autonómicos o neuroglucopénicos y también un bajo nivel de glucemia que va de los de menos de 72 miligramos por decilitro. Se observa que la aparición de la hipoglucemia puede ser un factor que puede aumentar de manera significativa la mortalidad y también se considera como un factor predictor de la mortalidad. La insulina, en este caso, en el caso de la hipoglucemia, la insulina va a frenar la producción hepática de glucosa y va a aumentar la utilización de la glucosa por parte de los tejidos periféricos que van a ser fundamentalmente en los músculos. La secreción de insulina va a bajar las cifras de glucemia. Cuando por cualquier mecanismo va a aparecer la hipoglucemia, del mismo modo se aumenta la producción de algunas hormonas que son contrarreguladoras de este fenómeno, como lo son el glucagón y la epinefrina. Estas hormonas van a producir un aumento en un proceso llamado glucogenólisis, de forma que van a intentar elevar las cifras de glucemia hasta niveles que se consideran normales. La hormona del crecimiento y el cortisol van a ser otras hormonas de contrarregulación que vendrían en una segunda fase evolutiva. Existen factores de riesgo para el desarrollo de la hipoglucemia, como lo son los pacientes con diabetes mellitus, aquellos que padecen de sepsis grave, los que tienen tratamiento con insulina o también que utilizan fármacos como vasopresores, detención no programada de la nutrición sin ajustar la insulinoterapia, también el uso de soluciones bicarbonatadas, insuficiencia renal y el empleo de técnicas de depuración extrarrenal. Para el tratamiento de la hipoglucemia, debemos recordar que el paso más importante del tratamiento es la búsqueda de la causa desencadenante. Sin embargo, en una urgencia en el que ya se presente un paciente con hipoglucemia, no debemos esperarnos y decir hay que buscar la causa desencadenante, sino que primero tenemos que tratar la hipoglucemia y luego ya podemos ir en busca de las causas, esto en caso de una urgencia. Pero en todo paciente en coma se debe administrar glucosa intravenosa. Inicialmente se puede utilizar de 25 a 50 mililitros de glucosa al 50%. Esta debe ser administrada de forma rápida, seguida de una perfusión de glucosa al 10%, tanto tiempo como sea necesario, hasta que apareciera una hiperglucemia leve o persistente. También en las hipoglucemias inducidas por drogas, una perfusión prolongada de glucosa al 10% puede que sea necesaria para mantener unos niveles de glucemia en sangre en torno a los 200 miligramos por decilitro. La administración intravenosa, intramuscular o subcutánea del glucagón a dosis de 0.5 a 1 miligramo puede ser efectiva en el tratamiento de la hipoglucemia causada por una sobredosis de insulina en los pacientes diabéticos. En algunos casos también la hipoglucemia se va a generar por la
existencia de un insulinoma, especialmente si este es único y benigno. El tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica únicamente. En las hipoglucemias que son inducidas por etanol, así como las que están asociadas con trastornos sistémicos, se tratan con una infusión continua de glucosa y esta pues va a ser absolutamente necesaria para ese tratamiento. Los síntomas de hipoglucemia deben responder de una forma rápida a la infusión de glucosa vía intravenosa, a no ser que la hipoglucemia haya sido profunda y prolongada, en cuyo caso va a producir un daño orgánico